Bienvenidos a De Cero al Flow, un podcast donde exploraremos el proceso de quienes se atrevieron a descubrir qué los mueve y hoy disfruta de lo que hacen. No somos expertos ni tenemos todas las respuestas, pero sí muchas preguntas. Aquí hablamos de propósito, miedo, reinvención y pasión, para acompañarte desde la duda hasta el propósito. Hoy tengo el gusto de conversar con alguien que ha recorrido un camino fascinante entre la tecnología, el talento humano y la transformación organizacional. Él es Alejandro, maestro en Administración de Empresas por ACE Business School de Tecnológico de Monterrey, con una formación sólida en gestión empresarial en universidades de México y Asia. Su trayectoria profesional lo ha llevado a ocupar puestos claves en empresas nacionales con presencia internacional y en empresas globales, donde ha liderado desde áreas de recursos humanos hasta procesos de transformación digital. Además, es cofundador y consejero de Transformation MX. Es una consultora que impulsa a las empresas a adaptarse y crecer en un mundo cambiante, integrando innovación y tecnología. Además, es docente en temas de People Analyst y estrategia organizacional. Lo que más me inspira de su historia es cómo ha sabido unir la innovación tecnológica con la parte más humana de las organizaciones, demostrando que transformar procesos también es transformar vidas. Bienvenido, Alejandro. Un gusto tenerte. Muchísimas gracias y también muchas gracias por toda la introducción. Un gusto aquí acompañarte. Muchas gracias. Y bueno, pues me gustaría comenzar con una pregunta. Después como de haber escuchado esta breve introducción, em, ¿cómo tú te definirías hoy? O sea, si alguien te preguntara, ¿quién eres hoy? ¿Qué le dirías? Mira, yo te diría, ¿quién es Alejandro? Me podría autodefinir o podrían decir que soy alguien muy curioso, inquieto. eh, Parte de este tema de la innovación y la transformación de procesos es algo que pues constantemente lo estoy llevando a cabo, investigando, conociendo, leyendo, participando en diferentes foros, justamente para conocer y ponerme como en los zapatos de esas perspectivas o de esas vistas que están teniendo pues diferentes personas, diferentes colegas, empresas, autores sobre alguna situación o sobre alguna necesidad que probablemente hoy yo estoy identificando o que hoy yo estoy necesitando. Entonces, te diría que es eso, ¿no? Es alguien curioso, alguien que está tratando de aprender todo el tiempo para justamente, pues todo eso, cómo llevarlo en un proceso de innovación y transformación de las personas en cualquier ámbito, ¿no? Tanto en la parte, yo diría, personal y también profesional. Ok, ¿y cómo definirías tú esta parte de curioso o inquieto? Porque a lo mejor para mí podría ser visto de una manera, pero para ti puede ser como de otra manera. Curioso te diría, digo, hoy, sobre todo en la parte tecnológica, como ahí dabas un poco en la introducción, yo estoy en la parte ya, digamos, de administración de negocios, pero, digamos, mi background académico es en informática, ¿no? En tecnologías de la información. Y como sabemos, hoy en día todo el tema tecnológico ha ido, pues yo diría, mucho más acelerado que en otros años. Yo diría todo lo que llegué a estudiar en esos 4 años y medio en la universidad, pues prácticamente hoy han quedado totalmente obsoletos, ¿no? Por ahí probablemente una que otra cosa podría estar vigente desde la parte, digamos, legal o legislativa, pero todo lo demás ya quedó, ¿no? Entonces, eh, lo que definiría o cómo definiría esa curiosidad es justamente el estar aprendiendo continuamente, ¿no? Estar explorando qué hay nuevo, qué cosas están surgiendo hoy, y bueno, yo diría hace 2 años con este boom de la inteligencia artificial generativa, que fue muy disruptivo por parte de OpenAI, ha sido una brecha generacional inclusive en algunos de mi época, ¿no? Donde algunos sí se subieron a ese tren de estar aprendiendo, tener esa curiosidad por aprender cosas nuevas y adaptarse a todo lo hoy que está surgiendo y que estamos viviendo, ¿no? Serían algunos de estos ejemplos de a qué le puedo llamar curiosidad en el día a día, ¿no? Ok, ¿y siempre ha sido así, así como desde chiquito, o eso se te desarrolló, no sé, a partir de cierta etapa? Mira, es buena pregunta. Si hiciera una reflexión,
Te podría decir que siempre lo he sido en diferentes escalas. No podría decirte si es algo nato. Tendría que preguntárselo a mis padres o a mis hermanos, a los tíos. Pero el estar o tener esos, yo digo, tiempos muertos en el sentido de eh, estar creando o co-creando cosas diferentes en el entorno en el que me encuentro, creo que es algo que continuamente lo he estado desarrollando o lo vengo haciendo. De niño te podría decir que un ejemplo y ahorita se me viene a la mente, ¿no? O esos recuerdos, ¿no? Que me quedaba viendo luego a las nubes y pues sí, dices, oye, son nubes, ¿no? Pero no sé, yo empezaba a ver figuras y empezaba a crear como una historia detrás de todas esas imágenes que pudiera llegar a Mm, ver. Hasta hoy en la actualidad donde, no sé, veo un curso o veo un post de algún tema que me llama mucho la atención y lo empiezo a investigar más o empiezo a leer un poco más, por ahí hacer algún curso que encuentre en alguna de estas plataformas. Entonces diría que en diferente escala es algo que es muy de mí, ¿no? O sea, como que estoy muy inquieto por estar aprendiendo cosas constantemente. Y por ejemplo, ¿qué genera en ti como es, me imagino que ha de generar como algún tipo de sentimiento, ¿no? El estarte actualizando constantemente, el ser curioso, o sea, no sé qué sensación despierta en ti esa parte. Te diría que es un sentimiento de satisfacción. No hace mucho, yo te diría hace como 2 semanas, me gusta mucho la Fórmula 1, por ejemplo, de estos Mm, deportes automotor. Y en una de estos newsletters donde estoy inscrito, me llegó uno de un curso sobre liderazgo, administración del tiempo, gestión de conflictos, relacionado a la Fórmula 1, ¿no? Entonces, eh, fue algo ahí que dije, pues como que combinó cosas, ¿no? Me gusta ajá. este tema de los soft skills, el desarrollo de nuevas habilidades y esta parte de la fórmula. Dije, bueno, me llamó muchísimo la atención este tópico. Lo hice literal en un fin de semana, hice el curso. Y ya cuando lo concluí, la verdad me dejó muy buenas reflexiones, ¿no? De hecho, ahí lo hice tengo un cuaderno donde por lo regular hago algunas notas pues, de cualquier tipo, ¿no? Ya sea algo que esté pensando, algo que haya visto en algún curso, inclusive, no sé, en alguna película, alguna reflexión que me deje, lo dejo anotado, ¿no? Un par de renglones, una frase ahí. Y justamente llené una hoja completa, ¿no? De todas esas reflexiones que me dejó este material y es algo que te diría, me da una satisfacción, ¿no? Como si, no, mira, eh, interiorizo, hago un poquito una retrospectiva de lo que he hecho, lo que estoy haciendo, en qué cosas justamente puedo fortalecer o mejorar mi ser interior prácticamente y que eso también ayude a las personas con las que contacto o tengo colaboración de manera muy regular, ¿no? Alguna interacción. Ok, ¿y cuál podría ser como que el mayor aprendizaje de este curso que acabas de tomar? De este en particular, digo, hay muchísimos, pero uno que me dejó muy, una frase, una ponente que estuvo en la guerra, en el Golfo Pérsico, era una piloto, y algo de lo que decían era, en el plan de vuelo, pues tienen justamente ese plan, ¿no? Ese plan de inicio a fin, cómo tienen que ir, a qué altitud y todo esto, pero en algún punto cercano prácticamente ya al aterrizaje, cambia el entorno, ¿no? Entonces, no tenían combustible, o sea, se pone todo un entorno de situaciones un poco drásticas y lo que menciona es que primero tienes que estar eh, cuidar tu parte interior, ¿no? Es decir, que tú estés seguro de lo que vas a hacer antes de poder ayudar a los demás, ¿no? En este caso es un plan de vuelo, iban varios aviones, pero ahí lo que decían es tú tienes que estar seguro de que el control lo tienes para poder ayudar a los demás en alguna otra situación, ¿no? Y el ejemplo que daba podría decirte como muy simple es
cuando justamente estás en algún vuelo comercial y por algún tema se hace una despresurización de la cabina y que salen estas mascarillas de oxígeno, la indicación que siempre te dicen es primero tú y después puedes Ujú. ayudar a los demás, ¿no? Entonces, ese me dejó mucho esa reflexión porque en ocasiones queremos ayudar a los demás, pero primero tenemos que estar nosotros, digamos, seguros, sanos, con una fuerza para poder justamente ayudar a los demás en lo que necesiten, ¿no? Y los que lo podamos apoyar finalmente. Sí, así es, o sea, yo considero que es como súper importante esa parte y pues, o sea, se puede escuchar como que muy sencillo, pero realmente como que ya llevarlo a a la práctica es como el reto, ¿no? Que se tiene y más hablando como en esta parte de liderazgo, de que a veces, muchas veces los líderes o los que están enfrente de compañías a lo mejor tienen que resolver como que ciertas cosas, pues para estar totalmente bien y poder ayudar como que a las demás personas. Sí, totalmente. Y ser inclusive te diría esos modelos a seguir, ¿no? Si bien tienes que ayudar al equipo, pero también el equipo tiene que ver que tú estás bien, ¿no? Es Ah, un poco liderar con esta parte del ejemplo. así es. Y bueno, a mí lo que me causa cierta curiosidad es de que, bueno, ya ves que dijiste al inicio de que tu formación, hablando como de licenciatura, fue más como en esta parte de tecnología, de información, y al final de cuentas, o sea, ¿cómo fue que te fuiste metiendo como a esta parte de recursos humanos? O sea, ¿cómo fue que llegaste como a Sí, esa parte? te diría que todo viene con este tema también de la curiosidad, ¿no? Fue justamente una visita dentro de la universidad de una de las empresas de Grupo Modelo. Yo en ese momento no ubicaba o no dimensionaba el tamaño de la empresa que estaba visitando. Eh, Hablaron justamente pues de un proyecto de trainees y al final justamente hablaban de que había un proyecto específico en el área de recursos humanos, ¿no? Que era la implementación de un sistema de aprendizaje, ¿no? Un LMS, un Learning Management System. Yo lo que escuché en mi mente fue implementación de un sistema, ¿no? Dije, bueno, estudié tecnología, eso es para mí, ¿no? Ujú. Me acerqué justamente en ese momento el director y posteriormente fue mi jefe. Y dijo, oye, pues me interesa participar en este programa, me dio su tarjeta, coloqué, después mandé un correo, les compartí mi CV y bueno, semanas después empecé ya el proceso y ingresé a la compañía, ¿no? En donde justamente entré en un área de tecnología de la educación, que es toda la parte de desarrollos y materiales de aprendizaje digital, y estuve participando en todo este proyecto de implementación de este sistema de aprendizaje y posteriormente empecé en áreas, digamos, de todo lo que es el core del sistema de todo del sistema de gestión de talento, ¿no? Reclutamiento, capacitación. Entonces me empecé a meter mucho en esa parte. Me gustó, no fue algo que dijeras, esto no me gusta. Me gustó mucho, sobre todo el contacto con las personas, el poderles ayudar o facilitar el uso de nuevas herramientas, de nuevas tecnologías y no sé, cosas que probablemente antes les llevaba todo un día hacerlas, decirles, oye, con esto puedes hacerlo en medio día o inclusive en un par de horas y verles la cara de, wow, me has ayudado, ¿no? Me has quitado un poco el peso de encima de estas cosas o de esta rutina con esto que me estás mostrando o enseñando, ¿no? Entonces, me empecé a meter muchísimo más en esta parte de recursos humanos y desarrollé prácticamente toda mi carrera en esta rama, ¿no? Dentro de las empresas. Ah, ok, entonces principalmente como que la curiosidad y ya pues, o sea, te gustó y te seguiste como que metiendo en esa área. Por ejemplo, de hecho, antes de comenzar con esta charla, te hacía la pregunta de que si siempre supiste como qué era lo que te gustaba, ¿no? Ya me comentabas un poquito, de que pues las primeras disyuntivas empezaron como que al decidir, ¿no? Qué estudiar. O sea, ¿qué fue, o sea, qué decisión o qué influyó para que tú tomaras la decisión de estudiar o enfocarte como en esta parte de sistemas? O sea, porque ya ves que tenías como que diferentes opciones, ¿no? Sí, y yo te diría, digo, viendo prácticamente, yo diría mucho en Latinoamérica es pues, lo que estudiaron mi papá, estudiaron tus hermanos mayores,
como que tiene mucha influencia, ¿no? Ujú, Digamos, del lado de mi papá y mis hermanos, todos estudian ingeniería, ¿no? Algunos en sistemas, algunos en electrónica. Yo no quería ingeniería, literal, dije, no quiero números, ¿no? Yo quiero algo más, eh, más cercano con la gente, más algo administrativo, ¿no? Y bueno, justamente en la preparatoria, una materia que tuve un año antes de graduarme fue psicología, ¿no? Y esa maestra, pues nos mostraba los diferentes métodos dentro de la psicología organizacional. Por ahí hacíamos algunos exámenes diagnósticos y de hecho era una de las, yo creo que diría de las tres mejores clases que tuve en ese momento o en ese periodo y también una de las que más me entusiasmaba estar, ¿no? De hecho, participaba mucho, me gustaba toda esta interacción y al final en el último año decidí más por la parte de económico-administrativas, porque decían, oye, si vas a quedar psicología, vas por allá, ¿no? Ya durante todo este momento o esta etapa me empezó a tener mucho más la atención la parte de administración, ¿no? Pero pues este background familiar de ingeniería, dije, pero también quiero algo de tecnología o sistemas, ¿no? Entonces, pues empecé a investigar justamente, ¿no? Dije, a ver, llegaba a las universidades y le decía, a ver, quiero una licenciatura donde pueda combinar estas dos áreas, ¿no? O sea, no sé si quiero 100% administración, pero lo que sí estoy seguro es que no quiero 100% tecnología, ¿no? Entonces quiero un híbrido, ¿no? ujú, Y fue justamente en una de esas visitas que me dijeron, pues tenemos esta, ¿no? Esta carrera que tiene tecnologías de la información y administración a la base. Entonces, la empecé, inicié con ella. Al principio fue duro, estuve a punto de decir, no era esto lo que quería. Todo este tema de justamente mucho más de ingeniería, lenguajes de programación en un inicio fue como algo difícil de iniciar, eh, pero justamente ahí con un coaching de los directores de carrera de las dos, digamos, de las dos áreas de la escuela de negocios, pues me ayudaron a decir, tienes que darle la vuelta, entenderlo más desde un enfoque de razonamiento de cómo lo puedes llevar a cabo, más que el entendimiento nato de un lenguaje, ¿no? Entonces, me ayuda como que a brincar ese bump de de indecisión y empecé a aprovechar y todavía maximizar mucho ese aprendizaje dentro de la carrera y dentro de la licenciatura, ¿no? Pues bueno, heme aquí, ¿no? Estoy totalmente metido en temas de tecnología, pero sí. también enfocado mucho en temas de recursos humanos, ¿no? De capital humano. Así es. Entonces consideras como que esa parte o esa indecisión de que ya estabas como que a punto de tirar la toalla de esa licenciatura, o sea, si no hubieras tenido a lo mejor a esos mentores, o sea, realmente sí hubieras como que flaqueado. Sí, totalmente. Yo diría que ese es, y en ocasiones lo podemos dejar de lado en algunos momentos, digamos, de la carrera profesional. Podría decir, oye, es la universidad, ¿no? Inclusive, por ejemplo, por ahí en la preparatoria también tuve un mentor que también me ayudó muchísimo. En la preparatoria estaba muy enfocada, digamos, al deporte. Me gustaba mucho el fútbol americano y en ocasiones dejaba un poco de lado la parte de la escuela, ¿no? La parte escolar. Y ese mentor me dijo, no, tienes que combinarlo, ¿no? Los dos mundos tienen que vivir. Me ayudó mucho. Yo diría, creo que hoy en la parte profesional, el que tú tengas también un mentor te ayuda a encontrar como ese centro, ¿no? Tener ese equilibrio y que te ayude a encontrar justamente como se llama ese flow, ¿no? Que te permita ir fluyendo y generando esos paths de carrera, paths de desarrollo, donde tengas un impacto y vayas identificando justamente ese propósito y como te decía hace un momento, ¿no? Esa satisfacción interna por las cosas que estás desarrollando y llevando a cabo todos los días, ¿no? Y por ejemplo, o sea, ¿cómo en esta parte de indecisión de la licenciatura, cómo fue que o sea, que llegaste como que al mentor? O sea, ¿tú lo buscaste? O sea, ¿tú pediste ayuda? ¿O cómo fue esa parte? Te diría fue de los dos. Uno sí me acerqué con el equipo digamos, con el director de carrera de la licenciatura en ese momento y dije, oye,
no, creo que lo de la parte de tecnología no me está agradando del todo, ¿no? Y él se llama Pepe Tamayo, me decía, acércate ahora con mi colega, ¿no? Con la parte de tecnología, ¿no? De ingeniería, a platicar con ella, ¿no? Con Pati, para que justamente te platique más de cómo justamente entre ambos desarrollamos este programa y puedas entender cuáles son el fundamento, ¿no? Y la verdad sirvió mucho porque me dio también un panorama mucho más claro que probablemente un equipo de admisiones me pudo haber dado en ese momento, ¿no? Ya quien lo desarrolla, quien lo vive, me dio mucha claridad de, pues estas son las bases, no es que todo el tiempo va a ser así, pero es necesario para que tú conozcas o sepas lo que en algún punto vas a poder administrar o diseñar, pues que tengas la base de cómo se construye, ¿no? Y no estés, digamos, hueco o con una brecha de entendimiento técnico en toda la parte de la administración de las tecnologías de la información en ese momento, ¿no? Entonces, creo que es importante también eso, el autodiagnosticarte y ver en dónde tienes esas brechas y encontrar justamente estos puntos o estas redes de apoyo profesional o personal que te ayuden a cerrar esa brecha, ¿no? Sí, por ejemplo, o sea, aquí me surgen como dos preguntas. Bueno, más bien, por ejemplo, o sea, bien pudiste haber tenido como que esa charla con la persona y hubieras como que quedado como que igual, ¿no? Me imagino que a lo mejor después de esa charla tú saliste y reflexionaste como que esa parte que comentas, como que cuáles son los baches que yo tengo en los cuales tengo que cambiar o mejorar. Sí, totalmente. Digo, y justamente en esta parte técnica era el entender el lenguaje, ¿no? El lenguaje de programación, ¿no? Yo, literal, si lo traduzco al hoy es, pues, yo te hablo español, ¿no? Pero ahí me estaban Ujú. hablando en chino y en hindú, y digo, pues sé hablar español, pero ¿cómo interpreto todos esos lenguajes, ¿no? Entonces, el poder justamente identificar cuál era una debilidad y que tenía que convertir en una fortaleza, o cómo aprovechar mis fortalezas para poder justamente, digamos, darle la vuelta a ese paso y que no fuera justamente un blocker o una disrupción que me dijera, no, sabes qué, por ahí no y vete por otro lado, ¿no? Sino es justamente entender mejor eso y poder justamente salir de eso, ¿no? Y bueno, ya sé que pasó hace algunos años atrás, pero no sé, o sea, ¿recuerdas como que ese momento así como de que, ah, bueno, sabes que salí de ahí, lo primero que hice fue llegar a mi casa, me puse como que a escribir cuáles eran mis debilidades, mis fortalezas, o como que cuál fue el primer paso que tú diste como una vez de la charla, o sea, de esa charla que tuviste? Ahí No te sé. diría, fue, como eran de lenguajes, Ujú. fue quitarme, digamos, de la mente, borrar de mi mente el tema de que tienes que tener una estructura, sino más lo que hice fue desarrollar más la lógica de cómo resolvería el problema que tenía ahí enfrente, ¿no? Y posteriormente, digamos, sí estudiar o entender, ok, mi racional o mi racionamiento, cómo lo tengo que traducir o transcribir a las formas en las que ese lenguaje va a ser, en este caso la máquina o la computadora, va a ser lo que yo le estoy pidiendo, ¿no? Y que va justamente a ayudarme a resolver ese problema, ¿no? Eso yo diría que fue algo que me ayudó mucho porque no solo fue en uno, sino en dos, tres tipos de lenguaje. Fue como mi forma de empezar a mitigar esa oportunidad que podría tener en el entendimiento de los lenguajes, porque primero ponía el racional, o sea, mi idea de, ok, sé cómo solucionarlo, ¿no? No es que no sepa, lo que no tengo 100% dominado es el uso exacto de las formas o la estructura de ese lenguaje computacional humano con la máquina, ¿no? Entonces lo fui haciendo de esa forma y eso me ayudó finalmente también a inclusive posteriormente estudiar otro tipo de lenguajes. Hoy los he estado haciendo también en otros ya más avanzados o más actuales en estos tiempos y fue así, ¿no? Es primero mi racional de solución y posteriormente cómo lo puedo interpretar hacia ese tipo de lenguaje, ¿no? Para que la computadora hoy me entienda, ¿no? Ajá. Y por ejemplo, ¿consideras clave como el autoconocimiento?
autoconocimiento pues para llegar como a esa conclusión o eso no? Yo diría que sí, o sea, porque es parte de la forma en la que tú también eh, te auto vas identificando, vas conociéndote, pues sí, identificando cuáles son tus áreas de mejora, en donde tienes que trabajar más. Digo, ahorita te hablo de estos temas del lenguaje. Algunas otras personas pueden decir, oye, pues también el tema de los idiomas, eh, no sé, la forma de poder interactuar con otras personas. Son diferentes situaciones o diferentes, presentarte en un foro, estar presente en un foro. Creo que lo importante es conocerte, autoconocerte, ver dónde es, donde hoy no te sientes o no estás seguro y cómo tienes que justamente poder eh, prepararte. Creo que siempre hay que prepararse. Nadie es experto en nada, entonces justamente hay que estarnos preparando todo el tiempo para estar listos para ese reto o para un reto futuro que probablemente se nos va a presentar. Siempre hay que estar listos y preparados en todo momento, ¿no? Cuando venga esa oportunidad. Ok, y por ejemplo, o sea, tú con base a tu experiencia, o sea, ¿cuál consideras que sería como el primer paso? Pues para empezar como autoconocerte, porque ya ves que actualmente vivimos como que en un mundo como que muy rápido, que queremos como que respuestas inmediatas, como que estamos muy desconectados de nosotros mismos, o sea, ¿a ti qué te ha ayudado como que pues para empezar como a autoconocerte? Mira, yo últimamente lo que he estado haciendo, sobre todo es, digo, algo físico, ¿no? Hay que despejar también la parte mental. Entonces, he estado corriendo, por ejemplo, corro, no todos los días, pero corro por lo menos 3 días a la semana. Tampoco es que diga, corro un maratón eh, o corro a toda velocidad. Lo hago más para justamente que mi mente se despeje, ¿no? No esté pensando en temas de trabajo o en algunos problemas, sino es que se despeje, ¿no? Que tenga otro tipo de pensamiento, el que me distraiga del día a día. Creo que eso te ayuda mucho a despejarte y después tener momentos como de meditación para concentrarte y identificar justamente cuáles son esas cosas que probablemente hoy te están generando estrés y cómo puedes quitar o eliminar ese estrés desde tu persona, o sea, qué es lo que tú tienes que hacer, no lo que tienen que hacer los demás, sino tú qué tienes que hacer para poder quitar ese tipo de ansiedad que te pudiera estar generando alguna situación o algún problema que estés viviendo o que estés presentando en algún momento, ¿no? Ok, y por ejemplo, o sea, esta situación que comentabas de que pues o sea, estuviste como que a punto de tirar la toalla ahí en la licenciatura, o sea, ¿te ha pasado después como que en algún otro momento de tu vida como que esa sensación de querer tirar la toalla en algo? O que digas, este no es lo mío. Pues te podría decir que, o sea, sí hay momentos, o sea, hay diferentes momentos, ya momentos actuales, momentos, en diferentes momentos creo que dentro de la etapa profesional, eh, llegas a tener esos momentos, ¿no? Donde dices, ya no hago match o con el equipo, ya no hago match con mi jefe, ya no me gusta mucho la empresa. Entonces, es cuando empiezas a tener como un proceso como de rechazo, ¿no? O de negación de, no, y aquí no, ya no me hallo aquí, me quiero mover a otro lado. O bien problemas que justamente estás enfrentando, ¿no? Que ahí es donde creo que es donde le tenemos que dar justamente esa vuelta en donde si tienes tú un propósito claro de lo que quieres hacer y lo que quieres lograr, pues es parte del día a día, ¿no? Es parte de lo que es justamente esos desafíos, esos retos que se te ponen enfrente, es parte de lo que tiene que ocurrir, creo yo, para que fortalezcas o tengas un muy firme convicción de que el propósito sobre el cual tú estás trabajando se antepone ante cualquier barrera o ante cualquier situación o dificultad que se te pudiera estar presentando todos los días, ¿no? Por ejemplo, de eso que mencionabas, de que a veces, o sea,
de qué pasa, ¿no? De que en cierto momento, pues a lo mejor si te hallas en la empresa, si te hallas con el equipo de trabajo y demás, y después como que pase un tiempo y sientes que ya no es tu lugar, o sea, ¿a qué crees que se deba? O sea, realmente es porque, o sea, cambió la persona o cambió alrededor. Yo creo que es el entorno, eh, en el sentido de el, todo lo que puedas vivir en el exterior, pues puede también modificar ese interior dentro de una persona, ¿no? Entonces, creo que el entorno llega a influir en esos cambios de comportamiento, esos cambios de actitud, esos cambios de pensamiento de algunas personas. Yo diría, creo que sí tiene que influir o llega a influir mucho esa parte externa, ¿no? En la persona. Es donde creo que mucho esa fuerza mental o esa fuerza de voluntad y de propósito de la persona es donde si estás 100% convencida, también un tema mucho de valores, ¿no? Un tema de valores de la persona van a hacer que cambien o decida justamente por iniciativa propia tomar algún otro rumbo u otra decisión diferente en su carrera profesional o bien en su vida personal, ¿no? Así es. Y por ejemplo, o sea, mencionabas como esa parte de que, o como que teniendo claro como el propósito, o sea, es lo que te va a, y los valores y demás es lo que te va a ayudar como que a tomar la decisión. Pero, tú, o sea, ¿cuál primer paso consideras que debería dar una persona que a lo mejor no tiene claro hoy por hoy como cuál es su propósito, cuál es el sentido? Mira, yo te debería decir qué es lo que te da esa satisfacción, ¿no? Identificar o conocer qué es lo que te da, pues, esa alegría, el sentirte bien, el estar, yo te diría, contento o alegre, tener una sonrisa todos los días. Es contagioso, ¿no? Y les diría, hagan esa prueba, ¿no? Puedes entrar no sé, al elevador, a un centro comercial, a un autoservicio y el que digas buenos días, buenas tardes y des con una sonrisa, eso se contagia, ¿no? Puede ser la persona más seria que esté enfrente y o te sonríe o te responde el saludo, ¿no? Entonces, eh, creo que el que identifiquemos muy claramente qué es eso que te hace estar feliz, estar contento, pleno, que te dé esa satisfacción todo el tiempo, es clave, ¿no? Y sobre todo eso que te da es, ok, eso cómo lo, cómo lo hago más exponencial, ¿no? Es, ok, ya lo doy, ya lo identifiqué para mí, cómo eso lo puedo hacer muy poderoso para otras personas, ¿no? Cómo lo puedo hacer como una herramienta poderosa para otros y cómo eso es una onda expansiva de una buena onda, ¿no? Dentro de tu círculo cercano o con quienes estés interactuando. Mm, ahorita se me viene a la mente, o sea, por ejemplo, bueno, te voy a platicar, o sea, en mi situación actual, ¿no? O sea, de que realmente como que estoy tan inmersa como que en eso de, como de esa insatisfacción, como que de este sentimiento, que realmente como que, o sea, siento que a veces no puedo salir como de eso, no sé si me explico, como que todo el tiempo traigo como que esa insatisfacción y demás, y como que me cuesta trabajo como que cambiar el chip y pues como que ver otras alternativas o cambiar como que esa actitud, no sé si me explico. O sea, por ejemplo, ahí que se pudiera como que hacer como para salir como que de eso, para poder ver como otras alternativas, ¿no? Sí, otras alternativas, otras perspectivas. Ahí yo lo que te diría, hay como de dos formas, ¿no? Una, y esa me la dio una vez en algún momento mi hermano, eh, cuando en un proceso justamente estaba participando para un proceso de selección de fútbol americano y que no fui seleccionado, literal me dio un libro, ¿no? Me dijo, léete el libro, ¿no? O sea, una forma de justamente creo que salir o romper ese ciclo que pudiéramos estar viviendo es los libros, ¿no? La lectura, es algún título en particular
y la otra es hacer cosas que probablemente o regularmente no hacemos. Eh, no sé, ahorita te digo, me gusta fútbol americano, me gusta la Fórmula Uno, pero probablemente, pues no sé, voy a ir a un grupo para practicar patinaje, ¿no? Cosas que regularmente no me atrevería a hacer o que no estoy acostumbrado a hacer. Creo que eso también te ayuda, ¿no? Porque expandes esa red de apoyo, esa red de contacto que habitualmente tienes y creas otras nuevas, ¿no? Y esas nuevas te pueden llevar a conocer otras más, en donde probablemente justamente ahí puedas llegar a encontrar o descubrir ese propósito o una mejor definición de eso que te gusta, que te llama la atención, que te alegra, que te da esa satisfacción y que te da ese flow de vida de manera constante todos los días. ¿Y tú consideras que todos lo tenemos? O sea, no sé. Lo que a veces me pregunto es de que yo creo que todos ya sabemos, pero a veces no lo vemos. No sé, si eso pudiera ser o eso Puede se... ser, ¿no? El famoso síndrome del impostor, ¿no? El no, no soy capaz, no lo sé hacer, pero realmente sí lo eres capaz, ¿no? Tienes la capacidad, tienes todos los skills para hacerlo, pero luego nos llega ese famoso síndrome del impostor de no, no lo voy a hacer, ¿no? Yo inclusive lo podría decir, ¿no? Y digo, la forma en la que nos conocimos, Dalia, fue en el diplomado, ¿no? Ajá. Eso fue, digamos, no sé, un par de meses, pero yo te podría decir que hace, no sé, más de 15 años, una primer ponencia que me tocó dar, y esa la recuerdo también bien, fue en el sureste de México, en una universidad. Eran, no sé, yo te diría 6 personas en el foro. No la pude dar, no la pude dar. Y era un tema que dominaba, lo conocía, de arriba abajo, o sea, tú me preguntabas y te respondía todo, ¿no? Este, sí fue un shock, pero también fue como que ese síndrome del impostor que hoy ya se conoce o se habla mucho, Ujú. pero me dio en ese momento, dije, no, es que no puedo, y me bloqueé, ¿no? Entonces, eh, ahí justamente ese líder que tuve en su momento, y hoy muy buen amigo, me decía, no, pues vas a seguirle, ¿no? Eso no es no puedes, pues lo sabes, lo conoces, ya lo practicaste, lo vimos, vas la que sigue, ¿no? Y eso fue en un periodo de, no sé, en un año, de ese momento a un año, di posteriormente a esa, yo tiré alrededor de, no sé, 60 conferencias en universidades, en donde una de las más grandes fue aquí en la Ciudad de México, en la UNAM, y era el foro, el Javier Barros Sierra, cerca de más de 1000 personas, ¿no? Y de hecho me tomaron ahí una foto y se la mandé a este líder. Le dije, ¿recuerdas cuando presenté esa de 6? Le dije que había más de 1000 personas, ¿no? Entonces, creo que es justamente también el que nos la creamos y justamente podamos quitarnos ese impostor de encima, porque somos capaces, ¿no? Y cada uno tiene diferentes fortalezas para poder llevar a cabo todo esto. Y por ejemplo, o sea, tú ahí cómo superaste como ese, o sea, como que esa primera conferencia que no pudiste dar como que en 6 personas a ya poder dar como una de hasta de más de 1000, o sea, que tuviste que trabajar. Y yo te diría quitarme ese temor al equivocarme, ¿no? Porque creo que fue como un momento de, oye, pues, y de hecho era un foro chiquito, o sea, no crees que era un salón enorme, era un salón muy pequeño, 6 personas, y fue el yo mismo, el decir, pues te lo sabes, lo conoces, lo puedes hacer sin ningún problema, ¿no? Entonces, fue un poco hacerme, como dicen, el coco wash interior y decir, pues, si puedes, conoces, lo has hecho, sabes del tema, ¿no? Y es aventarte, ¿no? Quitarnos ese miedo al fracaso. Yo te diría, de ahí aprendí muchísimo en ese momento, pues para poder ir desarrollando, ir mejorando todas las diferentes ponencias. Y era porque el proyecto, por un lado, lo requería, pero otro, pues por ese propósito que tenía es yo cómo puedo ayudar a las personas a que se acerquen a una nueva tecnología, ¿no? Era una ponencia sobre
un simulador de negocios para universitarios y dije, no puedo dejar de un lado esta oportunidad de acercar este tipo de herramientas a los universitarios, ¿no? Entonces fue también como un tema de sí se puede y hay que hacerlo, ¿no? Quitarnos ese síndrome del impostor. Ok. Y actualmente, ¿cuál dirías que es tu propósito, tu flow, eso que te hace levantarte con ganas cada mañana? Digo, te diría, hay de los dos, ¿no? Desde el lado personal, creo que es la parte, la familia, ¿no? Ese creo que siempre ha sido el principal motor de todo esto. Creo que la familia es el principal flow y combustible de todos. Y digamos, un segundo, que es como llamamos la parte más profesional, es un poco lo que te comentaba hace un momento, ¿no? Es cómo puedo acercar la tecnología a las personas, ¿no? Y cómo el uso de esa tecnología le cambia la vida a las personas, ¿no? Cómo lo hace más simple, más sencillo, para que justamente la gente pueda disfrutar de otros momentos, ¿no? O pueda hacer otro tipo de actividades, ¿no? Entonces, cómo justamente eso, ¿no? Cómo acerco tecnología a las personas para que estas personas vivan otro tipo de experiencias a las que probablemente sus papás o sus abuelos vivieron hace algunos años, ¿no? Y me imagino que pues desde que iniciaste como que la licenciatura hasta el momento que estás ahora como de pues ayudar a las personas a hacer de cierta forma como más ágil su vida. O sea, desde que estudiaste como que lo tenías bien claro o en qué momento dijiste, ay, esto es lo que quiero hacer. Yo diría fue en un proyecto y slash una necesidad. Me quería comprar algo, pero ya me lo quería comprar pronto, ¿no? Entonces, eh, ahí me empecé a idear y curiosamente eso fue como que un pequeño LMS, ¿no? Empecé a hacer materiales para compartir cuando todavía pues el internet estaba en ese boom. Estoy hablando de los 2000, todavía no había tanta tecnología como hoy tenemos o este tema del e-commerce. Y empecé a desarrollar contenidos, los empezaba a publicar, por ahí me contactaban, les mostraba la forma de hacer uso de ese tipo de materiales a la gente y empezar a ganar un poco de dinero para poderme comprar lo que quería en ese momento, ¿no? Mm. Entonces, esa satisfacción de ver a las personas de que, oye, te mostré cómo hacerlo de forma más sencilla, más fácil, compartir ese conocimiento, me hizo clic y bueno, ya avanzando más con la tecnología o en la carrera, es pues, cómo lo podías potencializar y acelerar mucho más con otras personas, ¿no? Y tener un mayor alcance de ese tipo de oportunidades o de conocimiento que tú podías compartir hacia las personas. Ajá. Y pues regresamos como que a lo mismo, ¿no? A estar como que conectados con nosotros mismos, pues para realmente identificar como que aquellas acciones, situaciones que me den satisfacción, porque pues muchas veces a lo mejor se sienten, pero no somos conscientes de, pero a ver, ¿qué lo está causando, no? Esa parte. Totalmente. El que identifiques qué es lo que te gusta, qué te motiva, qué te da esa satisfacción, el que te da ese ánimo, esa alegría, creo que es importantísimo para tener claro cuál es ese propósito que quieres perseguir, ¿no? Y por ejemplo, o sea, ¿a ti qué herramienta te ha funcionado o qué es lo que haces como para estar más consciente de ese tipo de situaciones que te causan esa satisfacción? Trato de, digamos, al final del día, eh, además de desconectarme de todos los dispositivos digitales, tener un momento de reflexión, de agradecimiento, o sea, de agradecer lo que pude hacer en ese día. eh, Creo que es algo también importante y eso me ayuda, ¿no? Como que a tener como ese momento zen, ese momento de reset, de desconexión, de volver a cargar esa energía y estar listo para lo que sigue, ¿no? Entonces creo que es importante. Algunos dirán, oye, pues eso ya es como que muy, eh, para algunos podría sonar, oye, es muy religioso. No, no es tanto religioso, es más como que
tu yo interno, ¿no? Es que estés tranquilo, relajado, que puedas desconectarte y siempre agradecer, ¿no? De lo que tenemos. Creo que en ocasiones se nos olvida y en las situaciones difíciles cuando decimos, este, ese yo anterior y ese momento estaba en otro momento, ¿no? Y en ocasiones perdemos ese foco. Sí, efectivamente. Por ejemplo, o sea, no es como que tenga el hábito como tal de agradecer, pero pues, o sea, sí lo empecé, pero no, o sea, no lo he hecho como de repente como muy constante. Tú sí lo haces como que a lo mejor, no sé, al menos 3 veces a la semana. ¿A ti qué es lo que te ha funcionado para a lo mejor ser constante y no dejarlo y retomarlo después de un mes? Y yo te diría y no es que digamos, lo tengas que exponer y que todo el mundo vea que agradeces todos los días, ¿no? Lo hago más de una forma como muy interna. Ujú. Hago digamos, como una pequeña frase donde agradezco lo que ocurrió o lo que pasó en ese día y, y ya, ¿no? No es no hago un ritual ni nada de eso, sino es como que ese momento agradezco. Inclusive en algunas ocasiones lo hago cuando me estoy cepillando los dientes Mm, al final del día, antes de dormir y lo hago como en no mecanismo, pero ya lo hago de manera más recurrente, ¿no? Te podría decir que al inicio sí, no sé, cada semana, después con días mucho más constantes y pero prácticamente hoy, todos los días. Pues sí, es propiamente lo que dicen como para desarrollar en la parte de hábitos atómicos, ¿no? Que por ejemplo, o sea, realmente para Exacto. desarrollar un hábito, pues, o sea, lo tienes que hacer como que después de algo que ya haces habitualmente, o sea, en este caso como lavarse los dientes, creo que sí sería como que un buen, am, pues una buena estrategia, ¿no? Pues para tratar de desarrollar ese hábito de, pues, reflexionar y agradecer por lo que pasó el día de hoy. Sí, y algo que te diría, y siguiendo con el ejemplo de la lavada de dientes, cepillado de dientes, en las mañanas es igual, ¿no? Es el que hagas una actividad, la primera actividad del día no tienes que irte a correr, ¿no? La primera puede ser que te levantes y te laves los dientes, ¿no? Y eso ya te genera un chip o una energía de, ok, ya hice algo, ¿no? Ya hice algo productivo en el día, ¿no? Para mí, finalmente, ¿no? Para mantener un tema de salud bucal o higiene bucal. Sí. ¿Y qué le dirías hoy a alguien que se siente perdido o sin rumbo? Yo le diría eh, que, que, que busque o que identifique eh, esas cosas o esas situaciones que lo hacen sentirse bien, ¿no? Que le dan alegría eh, de pensarlo, de hacerlo o de compartirlo, ¿no? Creo que es importante tener ese flow positivo todos los días, tener o identificar cuáles son esas cosas, porque como todo, ¿no? Podemos tener esos días que son increíbles, inolvidables, pero también podemos tener de esos días que dices, ya que acabe, ¿no? Pero teniendo muy claro qué es lo que nos da esa alegría o esa satisfacción, nos permite brincar esos baches que pudiéramos llegar a tener y seguir avanzando, darle la vuelta y continuar, ¿no? Entonces, creo que sería eso, ¿no? Que identifiquen eh, cuáles son estas cosas que les gusta, les da alegría, les da una satisfacción, un sentimiento positivo para, para tenerlo y procurarlos tener presentes en todo momento, ¿no? Ok. ¿Y qué es eso que antes no sabías y que ahora consideras clave? O sea, hablando así como que a lo largo de, pues de la vida. O sea, como que algo que consideres de que, ¿sabes qué? Pues antes ni sabía que era importante, pero ahora es clave en mi vida, en mi día a día. Híjole, te diría que y lo he visto en algunos libros, depende el momento de tu vida, ¿no? No sé si estás
Se te puede decir un niño pequeño, pues, lo que le importa en ese momento es jugar, ¿no? Probablemente la escuela no le importa, ¿no? O no es algo que le llame tanto la atención. Pero si vas, no sé, las personas ya en edad adulta, pues probablemente pues ya no les interesa ahorrar, ¿no? Más bien quieren hacer viajes, disfrutar a la familia, a los nietos, no sé. Creo que depende qué momento de vida te encuentres. Son las diferentes, digamos, necesidades que cada uno tenemos, ¿no? Por ahí ya empieza a haber inclusive estudios, ¿no? Donde hay ciertas generaciones que en otras épocas ellos estaban enfocados a ahorrar, ¿no? Ahora no, no quiero ahorrar, ¿no? La generación Z, yo no quiero ahorrar, yo quiero vivir el hoy y después me preocupo por mi futuro, ¿no? Y si le preguntas, yo creo que a los abuelos de esas generaciones dicen, no, espérate, o sea, en nuestra época era estudiar, trabajar, ahorrar y tener esa tranquilidad de una vejez segura, ¿no? Estable, ¿no? Y eso Ujú, está cambiando, entonces creo que está interesante y viene muy interesante todo eso, porque va a cambiar también mucho los hábitos de las personas, pues yo diría a nivel mundial, no solo en Latinoamérica. ujú. Y para ti, Alejandro, la etapa que estás viviendo hoy en día, o sea, ¿qué consideras clave? Ahí diría nuevamente el tema de la familia, creo que ese es importante. Yo creo que ese debería ser como muy constante, no importa en qué etapa, el que estés siempre conectado o cercano con la familia. La parte profesional, te diría que hoy es algo también importante, seguir creciendo en el sentido de nuevos aprendizajes, nuevos retos, nuevos desafíos, como justamente ese propósito de ayudar a las personas a tener un mejor o estilo de vida o tener una mejor etapa de desarrollo profesional o personal, creo que es algo que ahí sigue siendo como un foco hoy en día y así ha sido ese foco dentro de este propósito personal y también profesional que he estado llevando todos estos días. Ah, ok. Y por ejemplo, o sea, ¿tú consideras que una vez que una persona encontró su propósito, o sea, ya todo es miel sobre hojuelas? No sé, te podría decir que de sí, en el sentido de que tienes como una estrella del norte que te dice hacia dónde vas, o sea, dónde tienes que ir. Eh, no diría, o creo yo que no cambiaría el rumbo, pero probablemente sí lo expandiría, ¿no? Es ok, sé que claro es esto, pero también puedo explorar otras cosas más que me lleven finalmente a ese mismo rumbo, ¿no? O a esa misma estrella. Creo que te da esa versatilidad de poder explorar, puedes ir, regresas, pero sabes que tu propósito es este, ¿no? El que Ajá. puedas experimentar. Creo que ese te ayuda, ¿no? Que cuando no es, pues puedes estar apuntando a diferentes Ujú, lugares y decir, No hay nada que me esté llenando o me esté generando esa satisfacción". ok. Y bueno, pues ya casi para terminar. En este podcast es una cadena de regalos, pues cada persona deja algo para la siguiente. En este caso, pues como tú eres la primera persona que inaugura este espacio, ¿qué regalo te gustaría dejar para la siguiente persona? O sea, bien puede ser pues una frase, una herramienta, algo que a ti te haya como que ayudado mucho y se lo quieras regalar. Ok, una frase. eh, yo lo que te diría o le dejaría de regalo al siguiente invitado es que no tenga miedo al fracaso, ¿no? Como todo el no ya lo tenemos, entonces el miedo a intentarlo que no sea un stopper, al contrario, que hagamos las cosas, que hagamos que las cosas sucedan. Creo que es ese regalo o esa frase que le dejaría, ¿no? Es sin miedo al fracaso. Por ahí hay muchos memes en redes que dicen, entonces, sin miedo al fracaso e intentarlo, ¿no? No pasa nada.
Ok, de acuerdo. Y bueno, ya ahora sí para cerrar una última pregunta. Si tuvieras que volver a empezar desde cero, sabiendo lo que sabes hoy, ¿qué harías diferente y qué harías igual? ¿Qué haría diferente? Eh, no tanto diferente, porque sí lo hice, pero creo que lo hubiera hecho más. Todavía viajar más. Creo que el viajar también te da muchos aprendizajes, eh, justamente por diferentes etapas o momentos de la vida. En unos momentos viajas más, en otros menos, pero creo que lo que cambiaría, diría entre comillas, eh, es estar haciendo viajes todavía mucho más constantes, ¿no? Lo hago, pero creo que si lo que cambiaría sería es poder viajar un poco más de lo que habitualmente hago, ¿no? Porque son experiencias también súper enriquecedoras, visitar otros países, otras regiones, es lleno también ese aprendizaje que te llevas en cada viaje, ¿no? Sí, así es. Muy bien. Bueno, pues no sé si quieras como agregar algo más, compartir algo más o comentar algo que no se haya preguntado. No, pues yo nada más agradecerte, Dalia. Buenísimo todo este proyecto que estás haciendo, super ad hoc. Creo que en lo que hoy estamos viviendo en el día a día, del cero al flow, que siga justamente fluyendo este podcast, que sean muchos los que vengan a continuación y que justamente la gente vaya conociendo e identificando cómo alimentar y cómo nutrir ese flow en su día a día, ¿no? Pues muchísimas gracias y muchas felicidades por este arranque. No, pues gracias a ti realmente pues por dar, pues brindarme la oportunidad y también confiar en este proyecto y pues muchas gracias por tu tiempo y pues compartir un poco de tu historia de forma pues tan honesta, ¿no? Entonces, pues ya para cerrar, nada más, pues además de agradecerte, si algo de lo que escuchaste hoy te movió, compártelo. Tal vez alguien más necesite saber que sí se puede vivir con propósito. Nos escuchamos en el próximo episodio de Cero al Flow. Bye bye.